Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a descifrar una combinación que es esencialmente una maravilla de la ingeniería mental. Sol en Virgo, Luna en Géminis y Ascendente en Acuario. Si tuviéramos que definir esta personalidad con una sola imagen, sería la de una máquina de alta eficiencia o una supercomputadora de última generación. Estamos ante alguien con una capacidad asombrosa para procesar, organizar y comunicar datos, donde cada pieza del sistema está diseñada para la precisión. Aquí, la Luna en Géminis aporta una curiosidad inagotable y una versatilidad que te permite traducir emociones complejas en palabras claras y rápidas. Es un mundo interior que necesita el juego del intelecto para sentirse seguro. Por otro lado, el ascendente en Acuario funciona como esa lente de vanguardia. Es la máscara hacia el mundo, mostrándote como alguien innovador, un rebelde con causa que no teme a lo nuevo, aportando la visión del futuro necesaria para que tu estructura no se quede estancada. El corazón de este sistema es el Sol en Virgo. Este es el procesador ideal, el que busca la perfección absoluta y el orden, especialmente en las aguas profundas de la verdad y las emociones ocultas. Hay una vocación de servicio genuina, pero también un desafío interno constante. Esa desconfianza natural que te empuja a querer controlar cada situación para evitar el caos. Sin embargo, toda supercomputadora necesita energía para arrancar, y aquí nos encontramos con el gran reto de esta carta, la falta de fuego y de agua. Es una estructura puramente mental y lógica que puede pecar de distante o de excesivamente racional. Al carecer de ese motor de arranque propio, el descendente en Leo en la casa 7 se vuelve vital. En este video vamos a ver cómo tus relaciones y ese fuego solar de Leo en los demás actúan como el disparador que necesitas para pasar de la teoría a la acción. La puerta de entrada a esta carta es el ascendente en Acuario. Este signo ocupa la casa 1, definiendo no solo cómo te ven los demás, sino la lente a través de la cual interpretas cada experiencia. Sos el portador de una energía de vanguardia. Este ascendente te otorga la máscara del rebelde con causa, de aquel que no se conforma con lo establecido y que siempre busca una vuelta de tuerca innovadora. Al ser un signo de aire y de modalidad fija, aportás una perseverancia inusual a tus ideas. No solo sos un visionario de paso, sino alguien capaz de sostener su visión en el tiempo. Sin embargo, esta ventana al exterior puede ser percibida por los otros como distante o incluso rara. Esto sucede porque tu primera reacción ante la vida es la racionalización de las emociones. Antes de sentir, procesás. Esta distancia objetiva es tu gran herramienta de protección, pero también el filtro que a veces te aleja del contacto más cálido y humano. Si el ascendente es tu lente, la luna en Géminis es tu motor emocional. Esta luna se ubica en tu casa 5, el escenario del juego, la creatividad y la autoexpresión. Aquí, tu mundo interior no busca el silencio, sino el estímulo constante. Tu seguridad emocional está directamente atada al acceso a la información y a la capacidad de ponerle palabras a lo que sentís. Sos alguien que encuentra alivio en la charla ingeniosa, en la lectura o en el aprendizaje de algo nuevo. Para vos, entender una emoción es el primer paso para poder transitarla. Esta posición aporta una versatilidad increíble a tus raíces y a tu yo creativo. Tenés un pensamiento rápido y una palabra fácil, lo que te permite expresar tus sentimientos con una gran eficiencia comunicativa. Sin embargo, existe un desafío. Tu bienestar a veces queda demasiado condicionado a la atención que recibís de los demás y a las opiniones externas. El gran aprendizaje de esta luna es despegar la emoción propia del juicio ajeno, utilizando ese ingenio no solo para brillar, sino para nutrir tu propia curiosidad interna. Llegamos al corazón de tu identidad, el Sol en Virgo. Aquí tu Sol brilla, o mejor dicho, investiga, desde la casa 8. El sector de las transformaciones profundas, los secretos y la gestión de lo que está oculto. Tu esencia es la de un perfeccionista extremo. No te conformas con la superficie, necesitas que todo esté en su sitio, especialmente cuando se trata de las emociones profundas y la búsqueda de la verdad. Aquí,
La energía de tierra y modalidad mutable de Virgo actúa como un bisturí. Tenés la capacidad de analizar crisis y procesos complejos con una precisión quirúrgica para devolverles el orden. Tu propósito de vida es ordenar el caos. Sin embargo, esta posición genera un conflicto interno. Por un lado, tenés una profunda vocación de servicio, pero por otro, sentís una desconfianza natural que te empuja a querer controlar cada detalle para evitar sorpresas. Tu motor es la eficiencia en la vida real, utilizando tu capacidad de análisis para transmutar lo difícil en algo funcional. Sos el alquimista que no usa magia, sino método y observación para sanar y transformar su entorno. Cuando unimos todas estas piezas, lo que vemos es una personalidad que funciona como una auténtica supercomputadora de alta eficiencia. La combinación de tu ascendente en Acuario con la doble regencia de Mercurio sobre tu Sol y tu Luna crea un procesador capaz de desglosar cualquier dato, por más complejo que sea. Sos una máquina de procesar realidad. Tu Luna en Géminis aporta la curiosidad y la rapidez mental para captar la información. Tu ascendente en Acuario aporta la visión innovadora y desapegada para proyectarla al futuro. Y tu Sol en Virgo es el encargado de que cada paso sea impecable, útil y ordenado. Sin embargo, hasta la tecnología más avanzada tiene sus puntos ciegos. Al observar tu mapa bajo este sistema de signos enteros, notamos un vacío estructural importante, la falta de los elementos fuego y agua. Esta ausencia se traduce en una personalidad que puede ser percibida como fría o excesivamente lógica. Tu desafío no es la falta de capacidad, sino la falta de un motor de arranque interno y de una conexión emocional fluida. Al no tener planetas en signos de agua, la empatía y la vulnerabilidad no te salen de forma instintiva, y al faltar el fuego, ese impulso vital de lanzarte a la acción sin pensar tanto puede verse bloqueado por el exceso de análisis de tu Sol en Virgo. Aquí es donde entra la pieza clave de tu evolución, tu descendente en Leo en la casa 7. Al ser un ascendente Acuario, el universo te pide que busques tu fuego solar en el otro. Tus vínculos, ya sean parejas o socios, son los encargados de actuar como el disparador de tus acciones. Necesitas rodearte de personas histriónicas con ímpetu y corazón, que te saquen de la parálisis del análisis y te obliguen a brillar. Tu camino no es rendirte a la comodidad de la distancia racional. Tu misión es aprender a realizar conexiones reales a través del servicio de tu Virgo y del intercambio de información de tu Géminis. Debes usar tu capacidad de ordenar el caos y tu ingenio para ayudar a los demás, permitiendo que ese fuego externo de Leo encienda tu propia voluntad. No se trata solo de procesar datos, sino de utilizar esa supercomputadora para iluminar y organizar la vida de quienes te rodean, transformando tu distancia en una herramienta de sanación profunda. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la arquitectura de esta supercomputadora astrológica. Como vimos, la clave para esta combinación no está en negar su naturaleza racional, sino en poner esa inmensa capacidad de procesamiento al servicio de algo más grande, permitiendo que el fuego de los demás encienda su propio propósito. Si te sentiste identificado con esta tríada o si tenés estos planetas en tu carta, me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. ¿Cómo vivís esa necesidad de orden de Virgo frente a la rebeldía de Acuario? ¿Sentís ese motor de arranque a través de los vínculos? No olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte los próximos análisis técnicos y simbólicos. Soy Daniel Gons y esto fue una nueva entrega para profundizar en nuestro propósito y autoconocimiento. Nos encontramos en el próximo video.